Buenos días, profesores, profesoras. Muy bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo de talleres y charlas de evaluación y medición de los aprendizajes. Hoy día nos corresponde trabajar una temática muy interesante de evaluación tradicional que corresponde al diseño y la evaluación de pruebas. Recordando que la sesión anterior estuvimos trabajando con instrumentos de evaluación auténticos centrados en la rúbrica, hoy día nos corresponde dedicarnos un poco más a la evaluación tradicional. Bien. Así que voy a compartir pantalla en este minuto para que podamos comenzar. Bien. Bien. Marco de referencia evaluativa, elaboración de pruebas. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, vamos a comenzar desarrollando los conceptos de referente evaluativo y el desarrollo de las especificaciones. Bien. Eh, si bien el referente evaluativo y el desarrollo de las especificaciones no es propio de las pruebas, queriendo decir que incluso podríamos hablar de un referente evaluativo y el desarrollo de las especificaciones en las rúbricas o en otro tipo de procedimientos o instrumentos, se tiende a utilizar más en las pruebas o en este tipo de evaluación tradicional. Generalmente, cuando hablamos del referente evaluativo en las rúbricas, hablamos del ciclo evaluativo, de la estrategia evaluativa, y en el caso de la prueba vamos a hablar más que nada del referente y el desarrollo de las especificaciones que, como me imagino ustedes lo habrán asociado, se relaciona directamente con esta famosa tabla de especificaciones, ¿cierto? Que la venimos trabajando hace muchos años los docentes en la preparación de las pruebas. ¿Bien? La identificación del marco de referencia, que para nosotros vendría siendo el ciclo evaluativo, que lo vimos en la primera sesión, que habla sobre qué vamos a evaluar, para qué vamos a evaluar, a quiénes vamos a evaluar, en qué momento vamos a evaluar. El ciclo evaluativo se viene trabajando hace muchos años en la educación tradicional chilena, ¿ya? Entonces, dentro de este referente evaluativo contempla este ciclo evaluativo, ¿bien? Y también contempla el desarrollo de un marco de especificaciones que oriente en concreto el diseño de la evaluación. Bien. La validez de contenido que tengo en evaluación va a depender del análisis de la diversidad de los formatos que puedan poseer las especificaciones. Por ejemplo, si este es el contenido que yo voy a trabajar, ¿cierto? ¿Cuál es el formato o la tarea que debo brindar? ¿Ya? Es importante definir el mejor instrumento que podría representar los constructos a los objetivos evaluados. En la sesión pasada nosotros trabajamos la importancia de definir las dimensiones del constructo o las dimensiones del objetivo, ¿cierto? Y poder determinar cuál era la tarea más relevante para este constructo. Ya, por ejemplo, utilizamos la situación de música en la clase pasada, cuando veíamos que el profesor o profesora quería evaluar la calidad vocal, quería evaluar, ¿cierto?, la interpretación vocal y cómo generaba distintas tareas. Lo mismo va a pasar acá. Cuando hablamos de la validez de un contenido de evaluación, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar vamos a evaluar habilidades, vamos a evaluar contenido. ¿Cuál es el mejor ítem? ¿Cuáles son las mejores preguntas para evaluar tal o cual contenido de la evaluación? ¿Bien? Finalmente se propone un modelo de tabla de especificaciones, fundamentando su utilidad para el proceso de construcción de instrumentos y se detallan los componentes que la conforman, así como los criterios que permiten verificar la calidad de su elaboración. La tabla de especificaciones, a pesar de que es un instrumento antiguo, ya es un instrumento que no tiene un formato ideal, sino el formato según la importancia y la relevancia que ustedes le van a dar a su prueba o que el establecimiento educacional se les va a solicitar. Es un instrumento que es tremendamente beneficioso, es importante utilizarlo, es vital, ¿cierto?, para que una evaluación tipo prueba esté bien construida, ¿ya? De hecho, hay un material que yo les voy a contar en esta sesión que, si no me equivoco, es de la Universidad del Desarrollo, que explica y da formatos de tablas de especificaciones muy interesantes, que me gustaría que también pudieran complementarlo con lectura. Bien, entenderemos como referente de la evaluación al marco en el cual circunscriben los modelos conceptuales o las declaraciones del contenido a los que se vincula el objeto de medida. Es decir,
Es el marco de referencia del que se va a disponer para definir y delimitar los contenidos de la evaluación. Los contenidos de la evaluación es precisamente qué voy a evaluar, en qué condiciones voy a evaluar, a quién voy a evaluar. Y vamos a distinguir, vamos a hacer la diferencia ya entre el referente de la evaluación con el marco de especificaciones, en tanto que este corresponde a una elaboración propia del diseño de la evaluación, ¿ya? Primero hacemos el referente evaluativo, el ciclo evaluativo, nos hacemos todas las preguntas que nos van a entregar los elementos que debemos considerar, ¿cierto? Para realizar esta evaluación y luego ya nos vamos a ir de lleno al diseño de la evaluación. Y el paso previo al diseño de la evaluación es precisamente la famosa tabla o el marco de especificaciones, ¿ya? Por lo tanto, sirve a sus contenidos delimitando y haciendo operacional específicamente el contenido de la evaluación para guiar las definiciones metodológicas y la construcción de los instrumentos. En el marco de especificaciones suele presentarse con un formato de tabla donde se mapea en forma concreta el conjunto de contenidos, conocimientos y habilidades que serán abordadas en el instrumento y el peso que se le dará a cada uno de ellos a través de preguntas, ¿ya? En esta, yo les adjunté en la primera sesión las nociones de evaluación de Pedro Ravela, ¿ya? Él también explica acá cómo se debe desarrollar o cómo se debe pensar una tabla de especificaciones que sea, ¿cierto?, lo más coherente con el constructo, con los objetivos que ustedes están evaluando, ¿bien? Aquí va a depender de tantas cosas, va a depender de usted como docente y también de lo que le solicite el establecimiento educativo donde usted se desempeña. Hay establecimientos educativos donde se le da una mayor relevancia a las habilidades, a la progresión taxonómica, a ciertos contenidos, ¿ya? O a ciertas actitudes. Entonces, va a depender de eso el énfasis que usted también ubique, coloque, identifique dentro de su tabla de especificación. Voy a tratar de explicar esto con un ejemplo. Cuando yo defino el mejor ítem, la mejor pregunta, la mejor tarea para evaluar el contenido de para delimitar, mejor dicho, el contenido de una evaluación. Por ejemplo, el objetivo constructo. Reconocer las teorías del poblamiento americano utilizando referencias de ubicación geográfica. ¿Ya? Reconocer las teorías del poblamiento americano utilizando referencias de ubicación geográfica. Voy a evaluarlo de dos formas. Vamos a suponer que aquí el profesor nos plantea dos preguntas. La primera es, en el siguiente mapa, marque las rutas de las cuatro teorías del poblamiento americano, rotulándolas con su nombre. ¿Bien? Y luego hace una segunda pregunta que dice, explique las teorías del poblamiento americano y el impacto que provocó en nuestro territorio. Si ustedes se fijan, aquí yo les adelanté, hay una con un tic y una que no corresponde. Si el constructo es reconocer las teorías del poblamiento americano, utilizando referencias de ubicación geográfica, lo más lógico es que la tarea o el ítem con el que yo evalúe sea a través de un mapa. Ya puede ser una pregunta de respuesta breve, donde el alumno tiene que identificar o reconocer qué es justamente la habilidad que me está indicando el constructo. Pero cuando yo le digo que explique las teorías de poblamiento americano y el impacto que provocó en nuestro territorio, entonces ya no estoy ni pidiéndole que reconozca utilizando referencias de ubicación geográfica. Le estoy pidiendo que me explique teorías y que analice el impacto, que explique el impacto, o sea, consecuencia. Esta segunda pregunta no tiene relación, ¿cierto?, con lo que me está solicitando el constructo. Entonces, aquí hay que tener mucho ojo que los objetivos, que los criterios que yo vaya a delimitar, ¿cierto? Realmente las preguntas apunten a ese criterio. Entonces, aquí vemos que claramente hay un error, hay una incoherencia entre lo que se está preguntando, ¿cierto? Y el constructo. Entonces, ¿cómo podemos resumir esto? El marco de referencia que voy a evaluar son habilidades, son contenidos, qué tipo de habilidades bajas, altas, medias en la taxonomía, qué conocimientos previos tienen mis estudiantes sobre este contenido. ¿Y qué vendría siendo el desarrollo de especificaciones? ¿A qué preguntas me debe responder la tabla de especificaciones? ¿Qué tipo de ítem me conviene utilizar y qué tipo de instrumento? Bien, vamos a suponer, ¿cierto?, con esta tercera sesión que el tipo de instrumento que tenemos que desarrollar es precisamente, ¿cierto?, una prueba. ¿Ya? Y ahora tenemos que ver cómo se construye, cómo se escogen los ítems, ¿ya? Y cuántos ítems debería tener una evaluación de estas características. Cuando yo pienso en un marco, profesores, me voy a ir inmediatamente a lo que es el marco de la buena enseñanza. El marco a mí me indica
¿cómo llamarlo? Un límite de acción, ¿ya? Y me indica criterios, estándares que se deben alcanzar dentro de un marco, ¿bien? Yo creo que esa es la mejor definición, un límite. Lo mismo hace un marco de especificación, me indica el límite, cuántas habilidades voy a evaluar, cuántos contenidos, en qué dimensiones voy a evaluar este aprendizaje, ya me está dando el marco de acción en el que yo me tengo que mover, ¿cierto?, para crear este instrumento. Bien, cuando desarrollamos una especificación hay que tener ciertas implicancias. Primero, resguardar la validez, confiabilidad e imparcialidad. Orientar a la construcción de instrumentos, me tiene que orientar a qué preguntas y pautas voy a utilizar. Reforzar la transparencia y comunicabilidad del proceso evaluativo y facilitar la comprensión y el uso de resultados. Es muy importante cuando yo construyo una tabla de especificaciones que me dé mucha información, por ejemplo, cuántas habilidades lograron los estudiantes, si las habilidades que lograron fueron bajas en el nivel de taxonomía, conocer, identificar, fueron medias, comprender, analizar, evaluar, cuáles fueron las habilidades que se dieron con más recurrencia, cuáles fueron las que más se costó lograr, qué tipo de contenido, ¿cierto? Fue el que desarrollaron de mejor forma, ya cuál es el contenido donde mostraron mayor cantidad de errores. Entonces, cuando yo hago una tabla de especificaciones ordenada, también los resultados son ordenados, facilitan la comprensión y de esta manera puedo hacer una toma de decisiones y una gestión y uso de resultados adecuados. Ya. Esto es igual, vamos a tratar de funcionar igual como lo hacíamos con la rúbrica. Tenemos un objeto de evaluación, ¿ya? Un constructo o variable en este caso, ¿ya? Y este instrumento de evaluación tiene, vamos a suponer, vamos a nombrar nosotros como subobjetivo, objetivo específico, área, dimensión, ¿bien? Y de esta dimensión yo puedo sacar una cantidad de indicadores, ¿bien? Tenemos una dimensión 2 con otros indicadores, ¿bien? Y luego de que tenemos los indicadores, estos se formulan considerando la metodología con la cual se levantará la información. Con estos indicadores, por ejemplo, yo puedo saber si me conviene utilizar un verdadero y falso, un término variado, una completación de oraciones, ya selección múltiple, pregunta abierta, según el indicador que tenga que evaluar de la dimensión. ¿Bien? Si ustedes se fijan, en esta parte es muy importante, profesores, que nosotros podamos hacer un análisis de lo que vamos a evaluar. Lo mismo que estaba en la rúbrica, cuando decían que el solo ejercicio de hacer una rúbrica ya implica un proceso reflexivo sobre lo que estoy enseñando y lo que estoy transmitiendo en este proceso de aprendizaje, porque según el ejemplo que nosotros veíamos recién de la pregunta del poblamiento americano, nosotros nos encontramos con esas situaciones. Yo fui jefe técnico varios años. Y te das cuenta que de repente el profesor, cuando hace la pregunta que estaba marcada con una X, dice, no capta todavía la esencia de lo que está realmente él transmitiendo, porque lo que él está transmitiendo es reconocer con referencia geográfica. Por lo tanto, esa pregunta no tiene relación con lo que está realmente evaluando. Entonces, ¿qué me permite hacer una especificación? Un marco de especificaciones de calidad, pensado, reflexionado, es precisamente tener conciencia absoluta de lo que realmente estoy evaluando. Ya, ¿cuáles son los contenidos necesarios, los elementos para el diseño o elaboración de pruebas? Bien, primero distinguir las etapas que lo componen, ¿ya? Hay varias etapas para llegar a una prueba final, ¿bien? Generalmente nosotros llegamos hasta la elaboración de ítems, ¿eh? Es muy raro que en una escuela o en un establecimiento se haga este levantamiento de información más masiva como el pilotaje, ya que creo que lo mencioné en la segunda o tercera sesión. Bien, donde los docentes tienen que ver si su prueba es realmente válida, ya que se hace a través de estos ensayos pilotos donde podemos ver la tasa de omisión o cuántos no contestaron una pregunta para poder eliminarla. ¿Qué es lo que se hace con pruebas estándar como el caso del CINCE o la prueba de conocimientos específicos que rinden los profesores para su carrera docente? Bien, generalmente no llegamos a esos niveles, sin embargo, igual los vamos a conocer, los vamos a nombrar, porque sí me he encontrado con establecimientos que crean algunas evaluaciones globales, lineales, ¿cierto? Que hacen una cierta prueba primero para asegurarse, ¿cierto? Que la prueba está del todo bien construida, ¿ya?
Al igual como veíamos la necesidad de que las rúbricas fueran analizadas y evaluadas por un panel de expertos, las pruebas también se construyen de mejor forma cuando son revisadas por más de un profesor de la asignatura, por un experto en evaluación, por un curriculista, y en el fondo, entre más expertos revisan esto, nos aseguramos, ¿cierto?, de que el instrumento está mejor construido. Bien. Vamos a ver las características de cada una de estas etapas de construcción del diseño y elaboración de una prueba, los criterios que debo considerar para la elaboración, vamos a revisar los ítems cerrados y abiertos, el proceso de pilotaje que permite verificar funcionalidad, calidad de ítem y puntajes, cantidad de ítem y puntajes, en caso que corresponda. Procesos que permiten determinar puntajes de corte, ¿ya? Vamos a ver ahí cuáles son los criterios, ¿cierto? Para el standard setting, ¿cierto? Que se llama, que en el fondo vamos a definir quiénes son los que están por sobre la media, bajo la media, por sobre el nivel de avanzado, etcétera. ¿Bien? ¿Cuáles son las bases de construcción de una prueba? Primero, el propósito destinatario del instrumento, la especificación para la evaluación, definición de los tipos de ítem y su extensión, elaborar los ítems, el estudio piloto y el ensamblaje del instrumento definitivo. Vamos a tratar de llevarlo a una relación más cotidiana cada uno de estos elementos fácil. El propósito destinatario del instrumento, aquí está lo que sería el referente evaluativo, ya podemos considerarlo como el ciclo evaluativo también. Vamos a delimitar el objetivo, a quiénes voy a evaluar, quiénes son los evaluados en este caso, qué características tienen, cuáles son sus aprendizajes previos, su nivel de redacción, en fin, distintos elementos. Bien, luego de eso, de que tenemos claro el referente de evaluación, ya nos contestamos estas preguntas del qué vamos a evaluar, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro constructo. Viene la especificación para la evaluación. Ahora vamos a definir, ¿cierto?, cuáles son los tipos de tarea y en este caso los tipos de ítem, ya que van a evaluar mejor cada uno de estos indicadores. Recordar el cuadrito, voy a volver atrás, ¿ya? Que nos dice objetivo, dimensión del objetivo, y cada uno de esta dimensión va a adquirir distintos indicadores. Para estos indicadores yo tengo que ver cuál es el mejor ítem o el mejor tipo de pregunta que lo va a evaluar, ¿ya? Si no hay claridad absoluta todavía, a medida que avance el video lo vamos a ir entendiendo. Bien, cuando definimos los ítems y los tipos de ítems y su extensión, es importante, nos vamos a referir ahora a cuál es el ítem abierto, cuál es el ítem cerrado. Dentro de los ítems cerrados, recordar que tenemos la selección múltiple, verdadero o falso, completación de términos y términos pareados. ¿Ya? Es muy importante que nosotros cuando planteamos un indicador de una dimensión del constructo, nos damos cuenta inmediatamente qué tipo de ítem podría evaluar o qué tipo de pregunta. Por ejemplo, si voy a hacer una pregunta donde ellos deben crear una propuesta o evaluar o emitir un juicio de valor o una opinión, claramente un ítem cerrado no va a poder reflejar ese aprendizaje o ese desempeño, porque es un desempeño. ¿Ya? Entonces, obviamente ahí el mejor ítem es un ítem abierto a través de una pregunta. Entonces, a eso se refiere cuando yo tengo que evaluar cuáles son las características de esa dimensión para poder decir, ya, esta es pregunta abierta y van a evaluar tales habilidades en esta pregunta. ¿Ok? Entonces, así podemos ir definiendo el marco de especificación. Luego que tenemos los ítems decididos, comienza la elaboración, que a eso nos vamos a centrar nosotros un poco a mostrar estos tipos de ítems y cuál es el formato técnico que deben tener estos ítems. Y luego ya vienen estas dos partes de la evaluación, de la creación y el diseño de la evaluación, que yo les comentaba que generalmente no los alcanzamos a ver a nivel de colegio, que están más relacionados con la medición a gran escala, ¿ya? Y levantamiento de información masiva, que es el caso de las pruebas de conocimiento específico de los profesores, o pruebas CINCE, ¿cierto? O otro tipo de evaluaciones masivas que son particulares, como el caso de la prueba CEPA, la PCA, etcétera, ¿ya? Sin embargo, igual es un desafío para los colegios poder ir implementando estas prácticas. Acuérdense lo que hablábamos en la primera sesión, de homologar un poco estas prácticas
también para poder no alejar este tipo de evaluaciones. Aparte que los docentes también debiésemos tener un conocimiento de cómo hacer un pilotaje, ¿cierto? Y cómo ensamblar un instrumento definitivo. Y esto nosotros no podemos hacer, y quizás lo hacemos, ¿cierto? Cuando nos damos cuenta a través de una aplicación de prueba, por ejemplo, que es la segunda vez que aplicamos esta prueba con 2 cuartos medios, y resulta que todos tienen problemas en la pregunta 1 porque la gran mayoría del curso no la contesta. Bien, entonces ahí nosotros ya no estamos haciendo un estudio, decimos, no, algo pasa aquí, mejor elimino esa pregunta o la cambio, la reformulo, le pongo una pista porque algo está pasando que no la contestan. Bien, entonces de manera muy, a lo mejor intuitiva lo hacemos, pero quizás sería interesante formalizarlo y hacerlo a nivel de departamento, ver cuáles son las preguntas que tienen mayor tasa de omisión, cuáles al parecer tienen sesgo y poder ir analizando eso dentro. Es muy enriquecedor dentro de nuestras funciones profesionales. Bien, vamos a centrarnos en los 4 primeros pasos para poder, en el fondo, dar respuesta a lo que los profesores siempre buscan, que es cómo hacer una mejor prueba. Ya, vamos entonces con la primera, el propósito destinatario del instrumento. Primer paso es desde que volvemos al ciclo de la evaluación, al referente evaluativo, establecer el propósito y definir la población a la cual va dirigido. Esto es especialmente relevante si se considera que las pruebas deben diseñarse de tal forma que respalden la validez de las interpretaciones del resultado de las pruebas para usos previstos, ¿ya? Para ello es bueno realizar preguntas tales como, ¿hay algún grupo de estudiantes que puede haberse favorecido o desfavorecido? Por ejemplo, por el horario de aplicación. ¿Qué características tiene el grupo que voy a evaluar? Esto es muy importante. ¿Qué pretendo hacer con los resultados de la evaluación? ¿Ya? ¿Se acuerdan que veíamos que, por ejemplo, existían evaluaciones de bajo y alto impacto, por ejemplo, o de baja y alta consecuencia? Entonces, ¿qué voy a hacer con este material? Ya que solamente es el propósito de ver si pasa de curso, de poner una nota, o voy a levantar información con este material. Y eso va a ser muy importante, porque si yo voy a levantar información de aprendizaje, del logro de aprendizaje a nivel criterial, es súper importante la tabla de especificaciones que yo haga, porque me va a entregar mucha información seguramente. Si esta prueba se va a aplicar a todos los cuartos básicos, resulta que en este colegio tenemos 4 cuartos básicos, tremendamente importante el marco de especificaciones. Tremendamente importante hacer un análisis de cada curso, si esta prueba fue aplicada a la misma hora para todos, si responde a las características del curso, si se condice también con los resultados que tienen en las evaluaciones de aula, por ejemplo, ya más pequeñas o con la evaluación formativa que puedan tener los estudiantes. Entonces, va a depender de cuál es el uso que yo le voy a dar a los resultados, también el enfoque que le voy a dar a la prueba. Ya, especificaciones para la evaluación. Bueno, aquí ya entramos a definir los constructos, las dimensiones, ya, los indicadores de cada dimensión, y de esta manera voy a ir distinguiendo cuáles son los elementos más concretos y observables que definen el objetivo, ¿ya? Es necesario determinar los contenidos, las habilidades que están involucradas, podemos hacerlas progresivas, por ejemplo, desde el conocimiento, la comprensión, el análisis, la evaluación, la creación, por ejemplo, ¿ya? Después podremos determinar el instrumento. Entonces nosotros decimos, ya, perfecto, todo esto que vamos a evaluar va a quedar súper bien en una prueba, ¿ya? Determinamos el instrumento, hacemos la diferencia entre evaluación tradicional y la evaluación de desempeños. Esto es lo que yo les comentaba al principio, creo que en la sesión 1. A veces los profesores me dicen, oye, necesito evaluar, por ejemplo, la creación de un texto informativo, ¿ya? ¿Ya? ¿Y cuál es la mejor forma? Es que no sé si hacer prueba o rúbrica, me dicen a veces. Claramente es una evaluación de desempeños, ¿ya? O sea, si usted quiere crear un texto informativo, es un desempeño. Es muy difícil que usted pueda evaluar eso en una prueba, o solamente en una prueba, porque, claro, yo puedo colocarle una pregunta abierta y decir que redacte algo, ¿bien? Y ahí voy a estar igual evaluando el desempeño, pero no podemos pensar que ese objetivo yo lo voy a evaluar con una selección múltiple o con un verdadero y falso, ¿ya? Porque yo necesito que él escriba, que muestre su desempeño, ¿bien? La especificación puede ir graduando la prioridad de habilidades o contenidos y graduando su realce en función de los objetivos, ¿ya?
Y esto, insisto, va a depender de usted como docente. Vamos a suponer que estamos en un curso súper descendido, donde estábamos logrando recién la extracción de información explícita, la comprensión, y quizás ese va a ser nuestro foco, más que hay no habilidades tan potentes o tan altas como el caso de la creación, la evaluación o el análisis. ¿Ya? Entonces, aquí hay tiene que ver mucho con la realidad, ¿cierto?, en la que vamos a implementar este instrumento de evaluación. Ya, vamos a definir los tipos de ítem. Bueno, comentario aparte. Los dos elementos, las dos partes o fases que acabamos de revisar, que tienen que ver con el referente evaluativo y con el marco de especificaciones, idealmente se den los espacios en los colegios, ¿cierto?, para que puedan de alguna u otra manera conversar, hacer reflexión los docentes sobre esto, porque esto tiene que ver con la reflexión que nosotros vemos en cada curso o antes de construir o elaborar un instrumento. ¿Bien? Luego viene la tercera parte que ya implica irnos de lleno, ¿cierto?, a la construcción del instrumento, que es definir los ítems, ¿bien? Y bueno, desde la experiencia que yo tengo en los años que he hecho evaluación como jefe técnico o como evaluadora externa de algunos colegios, ¿ya? Generalmente uno ve más diversificación de ítems en la enseñanza básica, primer ciclo. Ya los profesores que están ahí generalmente utilizan selección múltiple, completación de oraciones, término pareado, algunos híbridos que se crean por ahí, ¿cierto? Verdadero y falso. Y se ve mayor diversificación que lo que se observa de sexto básico hasta cuarto medio, donde los profesores trabajan bastante la selección múltiple y una que otra pregunta abierta. ¿Ya? Y ahí eso tiene relación de nuevo con el marco de especificaciones. Si las preguntas, las dimensiones que yo voy a evaluar son a nivel conceptual, me explico, conocimiento, identificación, establecer una relación, comprensión a nivel base, porque ya recordemos que lo comprender es muy amplio, pero vamos a irnos a lo más bajo de la comprensión. Ya, claramente me sirven muchos más ítems, el verdadero y falso, el término pareado, se tienen que ordenar, me sirve la completación de oraciones, la selección múltiple, fantástico. Pero resulta que si yo voy a evaluar habilidades superiores, como el caso de la creación, de la evaluación, del análisis, ¿cierto? Entonces ya, claro, me puede servir la selección múltiple, pero también voy a necesitar el ítem abierto, ya sea de preguntas abiertas, que es el más indicado para evaluar, ¿cierto?, las habilidades taxonómicas de orden superior. ¿Ya? Entonces, el ítem va a depender mucho del nivel de las habilidades, el nivel taxonómico de las habilidades que yo utilice. ¿Ya? Si por el contrario me interesa evaluar habilidades de contenido que requieren una mayor profundización o elaboración de respuestas, un proceso reflexivo que se lleva a cabo a una determinada tarea, será más adecuado incluir preguntas abiertas. Un factor relevante a considerar son los recursos y el tiempo con el que se cuenta para con la construcción del instrumento, ya que son determinantes, principalmente para decidir sobre la amplitud del instrumento y sus posibilidades de cumplir con todas las etapas necesarias para el proceso de construcción. Bueno, yo siempre les comento, profesores y profesoras, que uno trabaja desde el marco ideal, ¿ya? En realidad es muy difícil hoy día pedirles a los profesores, en la mayoría de ellos, que generen todos estos pasos, porque sabemos que no depende de ellos el tiempo para generar las evaluaciones. Hoy día, lamentablemente, los colegios han relegado su evaluación a decirnos cuántas notas tenemos que tener por semestre. ¿Ya? Entonces, tampoco se hace este proceso y ya, vamos a construir dos, tres pruebas, vamos a dar consejos a profesores para hacer la reflexión del marco de especificaciones de sus pruebas o algo. Eso es bastante, no digo que no se haga, puede que haya un colegio que lo haga y es fantástico si es así, pero en general es bastante iluso pensar que esto funciona así. Entonces, yo siempre parto desde lo real, o sea, no desde lo real, desde lo mejor que pueda existir, ¿ya? De cómo se debiese hacer, y por eso a mí me gusta mucho trabajar con equipos directivos, porque siento que de ellos parte esto, ¿ya? Eh, lo he hablado mucho en mis videos, en las redes sociales, de eliminar tanto consejo administrativo y quizás que los profesores tengamos tiempo para hacer esto, para hacer el marco de especificaciones, para hacer una tabla, para reflexionar sobre las habilidades que estoy evaluando, ya que son procesos totalmente relacionados con el aprendizaje.
Ya está comprobado, ¿cierto?, que en Chile los profesores hacemos una gran cantidad de tareas que no implica trabajo de profesor, ¿ya? Y que son sin duda las que más cansan y las que más estresan a los docentes. Entonces, también yo siempre hago un llamado, ahí si hay algún directivo que pueda estar viendo este video, siempre como a definir tiempos, a delimitar espacios, ¿cierto?, para que los docentes puedan hacer esta experiencia. De lo contrario, aunque no siempre estén los tiempos, yo siempre le digo a los profesores, quizás no siempre voy a hacer una rúbrica porque no cuento con el tiempo, ¿ya? Y me pilla la tarde y resulta que tengo que hacer una escala de apreciación porque es más rápida. Pero eso no quiere decir que nosotros no sepamos hacer una buena rúbrica. ¿Ok? O sea, finalmente son aprendizajes, saberes profesionales que a lo mejor por tiempo, por un tema logístico, los establecimientos no siempre los vamos a poder ejecutar, pero es importante que los conozcamos. Bien, eso quería mencionar a modo de paréntesis, que me parece importante también, porque varias veces me encuentro con me dice, oye, es genial lo que tú propones, pero ¿en qué momento lo hacemos? Ya, eso obviamente escapa a mi espacio, pero sí es muy importante que sepamos hacerlo, porque somos profesionales de la educación. Bien, vamos a continuar después del paréntesis. Ya, ahora vamos directamente a la elaboración de los ítems. Construcción de preguntas cerradas. Con el propósito de recoger evidencia sobre el objetivo a evaluar, se deben escoger una estrategia y un instrumento de evaluación que permita observar si los desempeños están logrados o no. De acuerdo con la naturaleza del aprendizaje, si se selecciona y construye un instrumento o se diseña una situación evaluativa. En esta sección se describirán las características de diversos tipos de ítems utilizados en pruebas, específicamente las respuestas cerradas. Vamos a comenzar primero con los ítems o preguntas cerradas, que permiten mapear una amplia variedad de conceptos y habilidades de forma eficiente. Generalmente, los ítems cerrados nos ayudan a evaluar o mapear habilidades que son de nivel taxonómico bajo-medio, ¿ya? Para ello, ¿qué es lo que nos sirve mucho? El término pareado de completación o de ordenamiento, verdadero y falso, y también algunas preguntas, ¿cierto? Muchas preguntas de selección múltiple que nos permiten cerrar y centrar el conocimiento. Ahora, la selección múltiple tiene la particularidad que nos permite evaluar casi la gama, casi, no toda, la gama completa de habilidades. Ya son algunas de orden superior que quedan fuera, pero en general no están destinadas solo a niveles taxonómicos bajos. Pero en el caso del término pareado de completación y ordenamiento verdadero y falso, generalmente son niveles taxonómicos más descendidos. Bien, por eso hay que tener ojo. Cuando una prueba tiene tanta diversificación de ítems, por ejemplo, vamos a suponer que la prueba tiene selección múltiple, tiene término pareado, tiene un término pareado de ordenamiento, tiene una completación de oraciones, tiene verdadero y falso, y tiene solamente dos preguntas abiertas. Corremos el riesgo, no digo que sea siempre así, que esa prueba taxonómicamente esté cargada a nivel muy básico de conocimiento, identificación, relación y a lo mejor algunos de comprensión. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa en la evaluación docente? Muchas veces en la evaluación docente vemos que es una prueba muy grande, con muchos ítems, ya ítems como los que estos ítems cerrados, entonces la prueba taxonómicamente se desequilibra, ya se carga a los niveles taxonómicos más bajos. Bien, entonces eso hay que tener cuidado también que no ocurra. Ya, vámonos al término pareado. En término pareado o pareamiento de términos y conceptos se refiere a aquellos ítems en los que se debe establecer una correspondencia entre dos conjuntos de términos y conceptos sencillos. Permiten medir fácilmente los conocimientos puntuales y específicos. Recomendaciones para su construcción. Hay algo muy importante, ya que es que en cada columna utilizar conceptos del mismo orden lógico, ¿ya? O sea, que los distractores, obviamente, o el distractor que hay acá no pueden ser cosas tan distintas, todos tienen que tener una proximidad temática. Y colocar más elementos en la segunda fila que en la primera para no otorgar el descarte. Ya siempre tiene que haber un elemento más en la columna B que en la columna A. ¿Ya? De esta manera evitamos que el alumno trabaje por descarte. ¿Ya? Cuando evitamos que el alumno trabaje por descarte, hacemos que la pregunta y la información que nos arroja la pregunta sea más válida en el conocimiento. Como ustedes se pueden dar cuenta, es un ítem cerrado bastante sencillo. Ya, el ítem de completación. Son aquellos en los que se debe completar oraciones o frases en donde faltan ciertas palabras que se expresan con conceptos. Permiten medir fácilmente conocimientos puntuales y específicos. Nuevamente nos encontramos con conocimientos más base, ¿ya? ¿Y cuáles son las recomendaciones para su construcción? Cuando hablamos de recomendaciones, estamos hablando de la parte más técnica del ítem. Primero, que los espacios deben tener la misma extensión.
¿ya? Si nosotros le vamos indicando la extensión y hacemos uno más grande, obviamente le estamos indicando que la palabra que va a ir es una palabra más larga. Entonces también hay un sesgo en la información y la información que nos arroja el ítem puede ser información falsa. Ay, perdón, disculpen, se me adelanta la diapositiva. Usar un espacio en blanco por cada palabra a completar. Si el término que van a utilizar lo componen dos palabras, tengo que hacer para cada palabra un espacio. Bien. Evitar frases ambiguas o demasiado extensas. Ya generalmente estamos hablando, por eso sale un conocimiento específico y sencillo. Utilizar este tipo de ítem cuando el universo de posibilidades de respuesta sea acotado. ¿Ya? Incluso yo he visto, especialmente en algunas pruebas con adaptaciones curriculares que hacen algunas educadoras diferenciales, incluso les ponen como dos opciones, ellos tienen que escoger una. ¿Ya? Es una forma de adaptar curricularmente la evaluación. ¿Ya? Pero la idea es que cuando ellos tengan que completar no tengan una gama de posibilidades. Generalmente ojalá sean dos o tres posibilidades, no más. Por eso, a ver, un paréntesis acá, por eso es importante que a veces estas pruebas sean revisadas por paneles de expertos. Me explico. Yo he sido evaluadora en varias ocasiones, en colegio, evaluadora externa. Yo obviamente tengo experticia en poder ver una prueba y saber si está bien construida o no. Pero, por ejemplo, en esto del ítem de completación, si hay una gama de posibilidades en una palabra, yo ya me pierdo porque tiene que ver netamente con la especialidad. ¿Ya? Generalmente los evaluadores, los que se dedican a esto, tienen la competencia, la experticia para evaluar, yo creo que casi el 80% de una prueba, ¿ya? Y saber si está bien. Pero hay ciertos ítems que uno generalmente los consulta con los docentes de asignatura porque tienen que ver, ¿cierto?, con el conocimiento específico de la asignatura. Y de aquí adquiere una relevancia muy importante los jefes de departamento. Ya. Sigamos con el ítem de ordenamiento y de términos y conceptos. Ya. Son aquellos en los que se debe ordenar términos o conceptos sencillos siguiendo un criterio lógico, por ejemplo, ocurrencia temporal. Estos ítems permiten medir fácilmente, nuevamente, los conocimientos puntuales y específicos. ¿Bien? No podemos evaluar desde este punto de vista conocimientos muy complejos o que requieran muchas dimensiones. ¿Okay? ¿Qué hay que considerar para que técnicamente este ítem esté bien elaborado? Usar este tipo de ítem cuando el orden solicitado sea indiscutido e inequívoco. ¿Ya? Voy a explicar el tiro de qué se trata eso. Evitar expresiones terminantes absolutas, como siempre, perdón, me fui para otro lado. Ya, usar este tipo de ítem cuando el orden solicitado sea indiscutido y inequívoco. El criterio para ordenar debe ser objetivo. No debe estar sujeto a apreciaciones o puntos de vista, a menos que ese punto de vista se declare explícitamente. Dice acá, indique usando números del 1 al 4 el trayecto sucesivo que recorre un espermio desde su producción hasta su emisión en la eyaculación. Este orden no tiene alteración. No puede ser que en una determinada situación el orden cambie. Por eso decimos que es indiscutido y inequívoco. No está sujeto a interpretaciones. No puede ser distinto en otro caso, porque si no ella pierde validez el ítem. ¿Ya? Entonces pasa lo mismo que pasaba en el que vimos recién. O sea, yo lo miro así y claro, puedo decir está bien, pero seguramente el que me puede dar la respuesta final es precisamente un profesor de biología en este caso. Bien, entonces ahí también los jefes técnicos, quien haga esto, evaluadores siempre tienen que ayudarse del panel de expertos para poder evaluar a profundidad cómo está construido y elaborada una prueba. Ahora sí vamos al verdadero y falso. Son los ítems en que el evaluado debe pronunciarse sobre la veracidad o falsedad de una determinada información. ¿Ya? Permiten medir de una manera relativamente sencilla los conocimientos específicos, pero un poco más complejos que lo abordaban ítems anteriores. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que tener en consideración cuando hacemos un ítem de completación? Seleccionar ideas o conceptos lo menos discutible posible. Todo este tipo de ítems cerrados tienen que ser cosas que no tengan mayores interpretaciones. Son y son, simplemente. ¿Ya? Evitar que se expresen opiniones, que puedan generar una discusión, porque en realidad, y no es que eso esté mal, eso es perfecto, pero hay que utilizar otros ítems para eso, u otras tareas. Ya, si yo quiero generar una discusión o quiero generar, entonces puede ser un debate, un foro, una mesa redonda, un nivel de desempeño, ya una evaluación de desempeño. Pero aquí, no. Acá yo tengo que conocimientos, conceptos que no sean discutibles e interpretativos.
Evitar el uso de expresiones que en sí mismas importen ambigüedad o vaguedad, algunas veces, posiblemente, con frecuencia, porque eso ya inmediatamente me indica que es discutible la afirmación. La interpretación de estas expresiones es tan difícil de objetivar que resta validez al juicio entregando como medida de aprendizaje. Y cuando ya resta validez, la información que me entrega este ítem puede estar sesgada o puede ser errónea, ¿ya? Y la toma de decisiones no puede ser en base a información errónea. Redactar los ítems de forma tan clara y sencilla como sea posible. Ordenar las preguntas al azar e informar hacia los evaluados. Ya los chicos son especialistas para identificar patrones, verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso. Entonces, tratar de jugar con esto y hacerlo bien al azar y desordenarlo y explicarle a ellos que no tiene patrones. Eso es muy importante. Bien, tenemos el ítem de selección múltiple, ya que constituye sin duda el formato más ampliamente utilizado para todo tipo de evaluaciones, incluso encuestas, ya, encuestas a través de cuestionarios. Sirve mucho, es un ítem versátil porque sirve para la evaluación a pequeña escala y a gran escala, ¿ya? Evalúa la capacidad del estudiante para seleccionar por escrito la respuesta correcta entre varias opciones que le suministran. Son fáciles de puntuar, pero difíciles de construir. Una de sus ventajas es que admite la evaluación de una amplia gama de contenidos y habilidades. Es lo que yo les decía. Se considera un ítem cerrado, pero es un ítem cerrado versátil. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos evaluar desde el conocimiento, identificar, hasta el análisis, hasta la evaluación sin ningún problema. ¿Ya? ¿Dónde se nos queda un poquito corto el ítem de selección múltiple? Por ejemplo, en la creación, ya en emitir juicios de valor, ahí como que ya se nos complica y tenemos que utilizar ya la pregunta o el ítem abierto, ¿ok? Pero en general es versátil, permite evaluar casi todos los niveles taxonómicos, es de fácil puntuación, pero claro, me demoro más en la elaboración. Consideraciones generales para la elaboración de este ítem. Deben ser elaborados en concordancia con la tabla de especificaciones y abordar aspectos relevantes de cada disciplina. Por ello, tienen que construirse con el objetivo de evaluar un indicador presente en la tabla de especificaciones. Es relevante que el ítem sea coherente con el indicador declarado en la tabla a fin de asegurar que mida lo que usted realmente se propuso evaluar. Es importante también dentro del marco de especificaciones que si tenemos 30, 20 preguntas de selección múltiple, vayamos especificando qué contenido tiene cada pregunta y qué habilidad también implica que tiene que tener el estudiante para responder adecuadamente a esa pregunta. ¿Ya? Solamente así vamos a poder tener información de qué habilidades son las que tiene asimilada el estudiante. ¿Bien? O instaladas ya. Es importante elaborarlos cuidando su claridad y brevedad. Por ello es fundamental usar adecuadamente la gramática y la puntuación, evitar complejidades innecesarias en el uso del lenguaje y disminuir al mínimo necesario la extensión del texto en cada elemento del ítem. Bueno, les voy a comentar aquí algo que me preguntan harto en las evaluaciones cuando hago asesorías o acompaño establecimiento educativo en lo que es el portafolio docente. Me preguntan si la redacción es importante. Yo siempre les digo que la redacción es muy importante, sin embargo, no hay un indicador o una parte de la rúbrica que mida específicamente cómo usted está redactando su portafolio. ¿Ya? Si le falta un tilde, una coma o alguna regla ortográfica que se haya saltado. Sin embargo, donde yo les digo siempre que tienen que tener el cuidado de su portafolio, obviamente que sea comprensible. Si ya el signo de puntuación no es adecuado, ¿cierto? Y ya hace que yo no entienda un texto, claro, ahí ya es nefasto. Pero en general los profesores, claro, pueden comerse ciertos estilos, puntos, pero se entiende bien y ante eso no hay ningún problema. Sin embargo, en la prueba es distinto. Si bien no está como indicador si hay reglas de ortográficas que no están bien aplicadas, etcétera, ya sí la claridad es muy importante y la claridad te la da la redacción. Entonces ahí saltarse un punto o una coma que hace que sea incomprensible la instrucción es muy relevante, ¿ya? Y no por la regla ortográfica, sino por cómo pierde la claridad la instrucción o la pregunta. Por eso tienen que ser claros, breves, no poner información adicional que no es necesaria, porque puede confundir. Por ejemplo, si tiene que contestar en base a un texto, pero yo aparte del texto le pongo una imagen que no se necesita para contestar, esa imagen debería sacarse, ¿ya? Porque puede confundir o puede estar dando otra información que no tiene el texto. ¿Bien?
Es preciso cuidar que no presente sesgo, evitando hacer alusión a situaciones contextuales que sean más familiares y que por lo tanto favorezcan ciertos grupos de la población. Además, se debe cuidar que no reproduzca estereotipos sociales, culturales o de género, ¿ya? Bueno, hay todo un tema, yo voy a hacer, yo creo que otra charla para hablar de la desnaturalización del sesgo de género y la transversalización de los enfoques teniendo en consideración el género. Hoy día es un tema, no solo de la evaluación docente, sino un desafío que se produce en las aulas de educación en Chile. Ya, por lo tanto, es importante, ¿cierto?, cuando nosotros planteamos escenarios ficticios, a diferencia de lo que se hace en la evaluación de desempeño, que estos escenarios ficticios no vayan ni a perjudicar a nadie, ni a favorecer a nadie tampoco. ¿Bien? Ya, elementos que componen una pregunta de selección múltiple. Tenemos el contexto, y aquí en el contexto es donde yo les decía que tiene que ser muy claro, ¿bien? El contexto, si yo necesito solamente ese poema para contestar, eso tiene que ir, no es necesario que le ponga una hoja, ¿ya? Quizás, a lo mejor, no sé, pienso en una adaptación a la evaluación de un niño pequeño que está con un problema de concepto, a lo mejor el educador diferencial podría recomendar colocar una hoja, no lo sé. Ya, pero desde el punto de vista técnico de la evaluación, no debería existir una imagen ante esta pregunta porque no es necesaria para contestar y se considera que puede ser un distractor o sobreinformación que pueda impactar negativamente en el resultado de la pregunta. ¿Ya? Entonces hay que ser muy cuidadosos con el contexto que se trabaja, bien, que sea necesario realmente para responder la pregunta. Tenemos el enunciado, que es aquel que tiene que ser muy clarito, muy específico, sin, ojalá siempre planteado en forma de pregunta, ¿ya? Y ojalá no muy largo tampoco, hay que cuidar la extensión que puede generar confusiones. Y tenemos, por supuesto, las opciones de respuesta, ¿ya? Siempre todas estas personas e instituciones que han trabajado la evaluación, se recomiendan 4 alternativas. Bien. Independiente de que a lo mejor cuando se están iniciando, el primero básico sean 3, no hay ningún problema, uno va graduando, pero como llegar a las 4 alternativas es lo ideal. Ya. El contexto corresponde ahí lo vemos, el que está encerradito en rojo, a la descripción de una situación que sirve como base para que el evaluado tenga un punto de referencia concreto al momento que puede enfrentarse al enunciado. Puede ser una imagen, un texto, una situación, un gráfico, etcétera. Hoy día nosotros podemos interpretar en el marco del desarrollo de habilidades distintos elementos, ya una tabla de datos, un gráfico, un climograma, un texto, un mapa, ya una infografía, un sinnúmero de elementos, ¿ya? Recomendaciones acerca del contexto. Incluir contextos necesarios y verdaderos que permitan el uso y aplicación del conocimiento. ¿Ya? Cuidar que la dificultad del ítem no se vea artificialmente aumentada por la inclusión del contexto. Es lo que yo les decía recién. Si es un poema de las hojas, pero yo no necesito ver hojas, ¿se entiende? No es necesario que coloque una imagen. Con el texto es más que suficiente. En relación con el uso de imágenes, utilizar cuando sean fundamentales para responder el ítem o para motivar a los evaluados a responder. Evite que la imagen distraiga o entregue pistas que, bueno, primero, que no ayuden, que confunden o que ayuden. ¿Ya? Porque también estaríamos utilizando un SEO. Ya. El enunciado corresponde a la pregunta o tarea concreta que se solicita al evaluado. Recomendaciones acerca del enunciado. Es recomendable que esté formulado como pregunta y no como una frase inconclusa, ¿ya? Ahora, no es que la frase inconclusa esté mal, ya puede ser una frase muy clara, de repente nos queda muy clarito, no hay ningún sesgo ni ninguna confusión. Pero en general evítenla porque puede generar confusión. En cambio, la pregunta es mucho más clarificadora. Debe estar planteado en positivo. Si es inevitable ocupar palabras como no o excepto, se sugiere subrayarlas o destacarlas. Recuerden que las evaluaciones parten del principio de justicia. Entonces, tratar de pillar a los chiquillos no es una idea, ¿ya? Entonces, si vamos a utilizar algo en negativo, no, o para el no, el excepto, tal cosa, háganlo, destáquenlo, ya subrayenlo, pónganlo negrito, pónganlo más grande. Si el contenido a evaluar requiere de una graduación en las respuestas, en el enunciado se puede escribir, se puede preguntar por la mejor respuesta. En estos casos se debe especificar claramente el criterio de graduación, es decir, con qué lógica una opción es correcta y las otras no. ¿Ya?
Esta es bien complicada. Este es un submodelo de preguntas de selección múltiple que se llama respuesta más correcta y sin duda es la más compleja. Bien, los profesores que han rendido la evaluación de conocimientos específicos se quejan precisamente porque esta es un tipo de preguntas muy complejas de responder, ya que es cuando todas las respuestas son parcialmente correctas, pero hay una más correcta que la otra. No se recomienda usar en los establecimientos educativos a nivel de primaria, secundaria, básica y media. Ya lo ideal acá es que usen respuesta única. Ya hay una respuesta que es correcta y las otras están incorrectas. Ya. Así que el tema de la respuesta o la opción más correcta es más para expertos, como es el caso de la prueba de conocimientos específicos que se le aplica a los profesores. Ya. Algunos ejemplos de pregunta, la respuesta más correcta. ¿Cuál de estas siguientes acciones permite enfrentar de manera más directa el problema? O sea, todas a lo mejor permiten enfrentar el problema, pero ¿cuál es más directo? ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes herramientas permite fabricar la pieza X con mayor precisión? Me va indicando. ¿A qué me refiero? Porque a lo mejor esas cuatro herramientas permiten fabricar la pieza X, pero ¿cuál es más precisa que la otra? ¿Bien? Entonces, eso hay que ir indicando. Pero vuelvo a insistir, no es necesario utilizarla a nivel de básica en finanzas. Ya, preguntas de selección múltiples de base compuesta o de doble proceso, como se conocen también. ¿Ya? Los ítems de doble proceso o de base compuesta son difíciles en su construcción y solamente hay que utilizarlos cuando sean necesarios, ¿ya? Yo soy profesora de historia. En historia yo los utilizaba bastante porque a veces son los procesos sociales, económicos, culturales, políticos que uno ve en sus cuatro dimensiones requieren muchos conceptos, ¿ya? O muchas ideas, como harta información. Entonces, una forma de entender la información y de agruparla es precisamente las preguntas de doble proceso, ¿ya? Pero se espera que una prueba puede, no sé, de 10 preguntas pueda tener una o dos, ¿ya? Que obviamente no podemos poner porque estaríamos afectando el grado de complejidad de la evaluación, ¿ya? Eh, Estos ítems que en su estructura presentan un enunciado con una serie de afirmaciones y opciones de respuestas que están constituidas por una combinación. Se suele utilizar cuando es difícil encontrar cuatro opciones plausibles. Lo que yo les decía, cuando tenemos, son muchos más factores los que estamos preguntando y hay que hacer combinación. ¿Ya? No obstante, se recomienda evitar este tipo de preguntas ya que son muy difíciles de construir, pues se debe cuidar que no se respondan por el uso de reglas lógicas de combinación o afirmaciones. ¿Ya? Entonces, evitar, no es que no se utilicen ni que estén malas ni nada de eso, pero hay veces en que no queda otra que utilizarlas. Pero cuando se van a utilizar, ser muy cuidadosos también con el uso de las reglas de combinación y que no vaya a haber algún error en precisamente en cómo relacionamos estos conceptos. ¿Bien? Con respecto a la parte técnica, cumple las mismas disposiciones que la selección múltiple normal, la claridad, que la afirmación sea sencilla, breve, ya que esté muy bien redactada, utilizar bien los signos de puntuación, etc. Bien, vamos ahora a las opciones de respuesta. Corresponde al número de respuestas plausibles que puedan derivarse de un enunciado, entre las cuales existen una y solo una que es correcta. Todas las opciones deben parecer posiblemente respuestas a la pregunta planteada. En general es recomendable el uso de cuatro opciones. La correcta, una correcta y tres incorrectas. Recomendación acerca de las opciones de respuesta. Debe mantener la misma similar estructura gramatical y ser concordantes con el enunciado. Por ejemplo, a lo mejor un poco burdo el ejemplo que voy a dar, un poco coloquial, pero se entiende. Si yo voy a voy a preguntar por los descubridores, ¿ya? O los que hicieron los viajes de exploración. Entonces coloco quién hizo el viaje exploratorio y, ¿cierto?, la colonización de Brasil. Entonces voy a colocar, no sé, Vasco de Gama, Pedro Álvarez Cabral, eh, Américo Vespucio y después coloco, no sé, Iván Zamorano, ¿ya? Entonces claramente hay uno que es un distractor, claro que no es, porque es un jugador de fútbol, no tiene nada que ver con la época eh, de los viajes de descubrimiento, entonces claramente ahí no hay proximidad ni temática ni nada, ¿ya? Gramatical se refiere a si yo coloco por ejemplo, una pregunta correcta que es súper larga y todas las otras son afirmaciones falsas y son cortitas. Entonces, gramaticalmente no hay una proximidad.
Entonces, tienen que ser todas las posibles respuestas. Por ejemplo, si vamos a hablar de los conquistadores y exploradores de los viajes de descubrimiento, los cuatro tienen que ser conquistadores y exploradores de los viajes de descubrimiento. No puede haber otro, ¿ya? Todos tienen que tener más o menos una proximidad gramatical. No vamos a hacer una respuesta que es tremendamente larga y otras que son más pequeñitas. ¿Bien? Deben ser directas, posibles, independientes unas de otras. O sea, todas pueden ser también. O sea, no puede ser porque yo inmediatamente si veo en un nombre de otra persona nada que ver, un jugador de fútbol, digo, ya, pero la descarto, esta no es. ¿Bien? Evitar el uso de opciones, ninguna de las anteriores o todas las anteriores. ¿Bien? Si es necesario, a veces puede colocar uno, pero idealmente no. Deben tener una extensión similar y ordenarlas lógica y numéricamente. Bien, tienen que tener un orden lógico, bien, pero tienen que ser todas referirse, ¿cierto?, a la misma proximidad temática, gramatical, darle el concepto, ¿cierto?, de atractores. Por eso hablamos también muchas veces de que todas las respuestas pueden ser atractivas, pero hay una que es correcta. Entonces, en la evaluación también utilizamos ese concepto no solo del distractor, sino del atractor. Ya, respuesta correcta. La respuesta correcta debe ser completa y claramente correcta. Y además la mejor opción. Es decir, debe ser claramente identificable cuando el evaluado conoce bien el concepto. O sea, si el chico estudió, tiene que poder contestar rápido y bien. Recomendaciones, pues como las profesoras antiguas. No solo si estudió, si obviamente estuvo atento en clases, si logró hacer las ejecuciones correspondientes, si hizo su actividad, o sea, si tiene bien instalada ya las competencias del contenido que está trabajando, debería poder responder correctamente la pregunta, no solamente el estudio. Recomendación acerca de las respuestas correctas, también llamada la clave. Debe responder la pregunta planteada tanto en el contenido como en lo formal. Lógica gramatical, ¿cierto? Con la lógica conceptual. Bien, por eso se recomienda plantear como pregunta, ¿ya? Si no atenta contra la lógica en que fueron ordenadas las respuestas, se debe variar su localización en preguntas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo ordeno las respuestas A, B, C o D y digo que tiene que tener una lógica, es precisamente escaparnos del patrón. ¿Ya? No siempre la respuesta correcta tiene que ser la B, no siempre la respuesta correcta tiene que ser la C, ¿ya? Tratar de ir variando eso. Evitar el uso de determinantes específicos como siempre, nunca, completamente, y cuidar que no se presente alguna marca textual con el enunciado. Por ejemplo, si se interroga por una actividad que trabaje con ciencia fonológica y la respuesta correcta es única, que tiene el concepto fonológico, el evaluador puede seleccionar esa opción sin saber el contenido, ¿ya? No tengo que entregar pistas a través de las respuestas. ¿Bien? Las respuestas incorrectas. Las opciones incorrectas de extractores están diseñadas para atraer a los evaluados con menor dominio o conocimiento sobre la pregunta, por lo que se espera que sean atractores, que es lo que recién les decía. O sea, un estudiante que no tiene el conocimiento, que no asimiló bien las actividades, las ejecuciones, que no tiene claras las competencias, ¿cierto?, para desarrollar esa pregunta, claramente ese distractor va a ser un atractor, ¿ya? Esa es la función del distractor. Recomendación acerca de las opciones incorrectas. Deben ser incorrectas, pero posibles. Están malas, no son aceptadas, pero pueden ser posibles. Tienen que tener la opción de distraer y de atraer, ¿ya? Evitar el uso de factores absurdos y irrisorios como el que yo le comentaba recién, ¿ya? El ejemplo del jugador de fútbol. No deben atraer a través de trampas. Cuidado con las sutilezas, ¿bien? Uso de habilidades diferentes a las que se busca evaluar el ítem, porque ahí ya entro a ponerle un grado de dificultad que también me puede provocar un sesgo, ¿bien? Y en el fondo dar una mala información para la toma de decisiones. Bueno, aquí estamos viendo ejemplos de preguntas, ejemplos correctos, ¿cierto? Donde se necesita la imagen para responder, donde el texto es necesario para poder responder cada una de las preguntas. Aquí viene la explicación abajo de por qué es correcta. Posteriormente, ustedes cuando revisen el material pueden profundizar en esta diapositiva. Vamos entonces a la construcción de preguntas abiertas o construidas. Aquí ya estamos en los niveles de desempeño más altos. Cuando pensamos en una pregunta abierta, vamos a evaluar habilidades taxonómicamente altas, le vamos a pedir al estudiante que emita un juicio de valor, le vamos a pedir al estudiante que dé una opinión, que cree una propuesta, ¿ya? Entonces, claramente esto es de más alto nivel, ¿ya? Generalmente cuando planteamos este ítem es un poco más breve, podemos hacer 15, 20 preguntas de selección múltiple, hacemos 2 o 3 preguntas de desarrollo o abiertas.
Hay ocasiones en las que para evaluar cierto tipo de habilidades resulta pertinente utilizar preguntas abiertas en lugar de ítems de selección múltiple. Por ejemplo, cuando se espera que una persona produzca una respuesta, porque importa observar tanto el producto como el proceso, o en el caso en los cuales, de acuerdo al indicador, no existe una sola respuesta correcta, sino que hay múltiples formas de responder una tarea. Esto es especialmente importante porque si se busca abordar indicadores de evaluación que contengan habilidades vinculadas como crear o evaluar, ya que implican, por ejemplo, el desarrollo de un análisis crítico o reflexión sobre algún tema, o bien generar o elaborar algún producto, a partir de la estructuración u organización de diversos elementos. Bueno, no solamente lo vemos en el caso del lenguaje, todo es ciencia, matemática también. Cuando yo le pido a un estudiante que ilustre un problema, que lo dibuje, ya que lo vaya haciendo por parte, etcétera, o por fase, obviamente también ahí implica un proceso reflexivo de un nivel taxonómico superior. ¿Bien? Ya, recomendaciones para las preguntas abiertas, y esto es muy importante porque es sin duda uno de los ítems más complejos para desarrollar para los estudiantes, ¿ya? Usar un lenguaje claro y directo. Se espera que cumpla los mismos criterios que se proponen para la formulación del ítem de selección múltiple, cuidando una adecuada explicación de la gramática y la puntuación, además de ser claros, breves y precisos, evitando complejidades innecesarias en el uso del lenguaje. En este sentido, se propone en la formulación de preguntas de empleo de verbos que refieran a acciones precisas que deben orientar la respuesta, ¿ya? Por ejemplo, defina, calcule, compare, diseñe, ¿ya? Evitando el uso de términos ambiguos como escriba acerca de, comente algo, elabore un comentario, ¿ya? Entonces hay que decirle claramente qué es lo que queremos nosotros que este estudiante haga, o que defina, calcule la información, compare estos dos procesos, explique las consecuencias, como ser muy claro en lo que vamos a decir. Y también en el nivel que se espera de la respuesta. Por ejemplo, si yo le digo, entregue ejemplos, y es muy común que nuestros alumnos nos digan, ¿cuántos ejemplos, profesora? Porque es importante, ¿ya? O ejemplifique tal cosa, ¿a través de cuántos? Entonces, por eso yo digo, entregue 2 ejemplos y explíquelos, ¿ya? Descríbalos. Yo siempre le colocaba a mis estudiantes cuando les hacía pruebas, identifique y describa, porque si no, ellos solamente se quedan con la primera palabra, ¿ya? Entonces es muy importante ser muy claros en la instrucción que les vamos a dar y darles incluso la cuantificación numérica. Por ejemplo, elabore una opinión y explíquela o susténtela con 2 argumentos, ¿ya? Evitar la inclusión de elementos innecesarios como parte de las preguntas. Conviene usar contextos e imágenes solo cuando sean necesarios para responder las preguntas, cumpliendo un poco la misma idea de lo que era la selección múltiple. Las imágenes se usan solo si son necesarias, ¿ya? Bien, la construcción de una pregunta abierta o construida, la corrección, debe utilizarse una rúbrica, ¿ya? Yo sé que a lo mejor no es muy usual hacer esto en las evaluaciones de aula, ¿ya? Los profesores sí lo hacen cuando hacen el desempeño docente. Quizás tener una rúbrica muy básica, a lo mejor tal como está acá, que tiene solamente una dimensión, ya que nos va a permitir también ser más equitativos en el nivel de corrección cuando tengamos estas pruebas, cuando le pedimos, por ejemplo, a niños pequeños que dibujen un final de la historia. Dibujen otro final para la historia, ya, pero ¿qué quiero yo? Ver los personajes, ver la continuidad de la historia, etcétera. ¿Bien? Lo mismo acá, si lo puedo ver bien. Dibuja tu explicación, ¿ya? Entonces, esa pregunta igual es complicada. Entonces, la idea es que tenga una rúbrica para que yo me enfoque en cómo corregir esta pregunta. ¿Qué espero yo de ese dibujo? ¿Bien? Hace años atrás me acuerdo que estaba trabajando con los pequeños, tercero básico en historia, y tenían que dibujar paisajes asociados a las zonas climáticas. Ya, entonces me acuerdo que hubo una gran controversia con los apoderados porque en realidad dibujaron, yo no los califiqué bien en la rúbrica. Pero ¿cómo? Es que y les dije, o sea, esto no es una clase de arte, ¿ya? Tiene que ver, y por ejemplo, ¿qué quiero ver yo? Que si en realidad hay ciertos colores que se asocian a las zonas cálidas, hay ciertos colores que se asocian a las zonas frías. Entonces, por ejemplo, los colores, los elementos que hay, los elementos de vestimenta, las personas, y para eso tiene que ser muy importante la instrucción clara y la rúbrica. Bien, esto lo vamos a mencionar, no nos vamos a detener mucho, ya porque ya elaboramos la prueba, aplicamos, y hasta ahí generalmente llegamos y luego viene la elaboración y la toma de decisión. Bien. Sin embargo, cuando analizamos una prueba y la queremos
aplicar en contextos de evaluación globales, lineales, semestrales, podemos hacer esto, ya que es bien interesante, así que lo voy a pasar un poquito más rápido. La revisión del ítem por expertos. Lo que yo siempre he dicho, es tan importante que esto, ojalá cada prueba ojalá fuera revisada por un panel de expertos, pero es bien difícil pensar que eso puede ser así. Pero sí hay ciertas pruebas que a veces se dan en los establecimientos, que yo les comentaba recién, que son globales, lineales, pruebas de nivel, semestral, exámenes, que vale la pena a lo mejor que sean construidos con tiempo y que realmente la revise una comisión de expertos del mismo establecimiento educativo. ¿Ya? Verificar si el ítem evalúa correctamente el indicador declarado y consignado por la tabla de especificaciones. ¿Ya? El taller que está asociado a esta sesión específicamente tiene una parte donde uno puede revisar cada ítem de la prueba, ¿ya? Y revisar si realmente está el indicador, si es coherente con la tabla de especificaciones, etc. Verificar si el enunciado del ítem es lo suficientemente claro y evidente. Verificar si el contexto es necesario, es decir, se entrega la información relevante sin la cual no se podría responder el ítem, ¿ya? Verificar que las opciones tengan concordancia lógica y gramatical con el enunciado, es decir, si responden a otro interrogante. Verificar si la opción correcta es claramente correcta y las restantes son incorrectas. Se debe examinar si el error del enunciado es la opción correcta. Verificar que los distractores sean plausibles o atendibles, es decir, que correspondan a errores habituales frente al mismo enunciado. ¿Ya? Todo esto que yo puse en amarillo viene en el taller para que ustedes puedan ir tiqueando y revisando una prueba propia o de otro colega. ¿Bien? Entonces, es muy interesante esta parte porque ustedes las pueden aplicar con el taller. ¿Ya? ¿Cómo revisar? Aquí están los criterios, están los análisis, ¿ya? Y esto yo lo puse vuelve a existir como una especie de pauta de registro. Entonces ustedes pueden ir tickeando qué pasa con cada una de las preguntas, ¿ya? Si hay coherencia, si hay claridad, si el contexto es necesario, las opciones de respuesta, la formulación de opciones de respuesta, ¿ya? Entonces, finalmente, esto es lo que a mí me dice que cumple con los elementos necesarios para hacer una prueba de calidad. Bien, el proceso de pilotaje. El proceso de pilotaje generalmente tampoco nosotros lo hacemos en la escuela, que es cuando aplicamos a una muestra de estudiantes, aplicamos la evaluación. Entonces, en esta muestra nosotros podemos evaluar cuáles son las preguntas que tienen, por ejemplo, tasa de omisión. ¿Cuál es la pregunta que nadie contestó o que solamente contestó un estudiante y la contestó mal? ¿O cuáles son las preguntas que contestaron mal los estudiantes? Nosotros podemos elegir el muestreo de los mejores alumnos de la asignatura, los que tienen desempeño más bajo, o sacar 1 y 2 o los que tienen desempeño medio. Ya generalmente es mejor sacar los que tienen desempeño medio, ¿ya? Porque lo otro puede producir un cierto sesgo. Eh, la capacidad discriminativa del ítem refiere a la efectividad con la que la pregunta diferencia a las personas que poseen distintos grados de habilidad o conocimiento. Me explico. Por ejemplo, si yo tengo un alumno que contestó pésimo toda la prueba, y justo esa pregunta en que nadie contestó, que estaba mal formulada, la contestó bien. Yo tengo que hacer una relación entre el rendimiento global del estudiante y esa respuesta. Entonces, cabe una gran posibilidad de que esa pregunta ya estaba contestada a la estudiante, ¿ya? Como al azar. ¿Ya? Porque si en realidad yo me puedo dar cuenta que no hay un conocimiento, no hay estudio, no hay habilidades adquiridas, ¿ya? Entonces es muy raro que haya contestado esa pregunta buena. Entonces, claro, se la voy a colocar buena porque está buena, pero en realidad también debo considerar que lo más seguro es que esa pregunta haya sido contestada al azar. A eso se refiere con la capacidad discriminativa, ¿ya? Bien. La información recogida a partir de este tipo de reportes será relevante en tanto permita levantar evidencia de validez o encontrar lo esperado. De acuerdo con lo que el ítem pretende medir, algunos ejemplos de hallazgos relevantes son evidencia que es posible responder el ítem usando un razonamiento que difiere de lo que pretende medir, evidencia que alguna palabra del enunciado o del estímulo confunde o por el contrario ayuda a los evaluados a llegar a respuestas correctas, evidencia de que el ítem se puede responder por descarte. Cuando encontramos alguna de estas evidencias, entonces claramente hay que eliminar esas preguntas, reformularlas, cambiarlas o modificar lo que sea necesario. ¿Bien? ¿Cómo podemos ver esto solamente en un estudio piloto? ¿Ya? No sé si se han fijado que las pruebas de conocimientos específicos de profesores, por ejemplo, se rinden pruebas piloto anteriormente precisamente para hacer este proceso. ¿Bien? Y tenemos por último el ensamblaje definitivo, que el ensamblaje definitivo es cuando ya pasé el pilotaje y dejo las preguntas finales, hago las modificaciones, dejo los ítems correspondientes y tengo mi prueba final. Ese es el ensamblaje definitivo.
Como les comentaba recién, profesores, el ensamblaje y el plan piloto poco se ven en los colegios, ¿ya? Pero como les comentaba antes, el hecho de que nosotros no lo hagamos regularmente no quiere decir que no sepamos cómo se hace, ¿bien? Entonces, por eso dejo la inquietud, los invito a revisar la bibliografía que yo les voy a enviar hoy día, ¿cierto? A revisar este taller con el que pueden revisar sus propias evaluaciones y evaluaciones de colegas, ¿bien? Así que les agradezco mucho su atención en este video y los dejo cordialmente invitados para nuestra última sesión, que viene siendo ya el uso de resultados y gestión, ya que tengamos que tener ante la aplicación de los instrumentos. Que estén muy bien.